El frío suelo metálico le mordió la mejilla a Jake Morrison mientras abría lentamente los ojos. La cabeza le latía como si alguien la hubiera usado como tambor, y el sabor a sangre le llenó la boca. Lo último que recordaba era el brillante destello del fuego de plasma que atravesaba la posición de su escuadrón en Kepler 442b. Ahora estaba en un lugar completamente distinto. Jake se incorporó apoyándose en los codos y miró a su alrededor. Estaba en una celda. Las paredes eran de metal negro y liso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las barras de energía zumbaban en la abertura frontal, proyectando un resplandor azul enfermizo. Más allá de los barrotes, podía ver un largo pasillo bordeado de celdas similares. Esto no era tecnología humana. El aire también tenía un sabor diferente, denso y pesado con el olor a azufre y ozono. Jake había sido capturado por extraterrestres. Se incorporó completamente y revisó su cuerpo en busca de heridas. Su uniforme de marine estaba roto y sucio, pero parecía estar casi intacto. Algunos cortes y moretones, nada grave. Sus armas habían desaparecido, por supuesto. Incluso le habían quitado su cuchillo de combate. Jake intentó recordar con exactitud qué había sucedido durante la emboscada. Su escuadrón de reconocimiento estaba investigando extrañas lecturas de energía en la luna boscosa cuando se produjo el ataque. Enormes criaturas parecidas a lagartos y servoarmadura habían aparecido de la nada, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Sus armas habían atravesado árboles como papel. Su escuadrón había luchado con ahínco, pero lo superaban en número 10-1. Jake había visto caer primero a Martínez, luego a Johnson, y luego a los demás uno por uno. Siguió luchando hasta que una descarga eléctrica lo derribó. Ahora su equipo estaba muerto y él estaba solo. El pasillo fuera de su celda estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los motores de la nave. Jake podía sentir la vibración a través del suelo. Definitivamente estaba en una nave espacial, probablemente una grande, a juzgar por la firmeza que se sentía. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo. Jake se dirigió al fondo de su celda y esperó. 3 figuras aparecieron fuera de las barras de energía. Eran altas, quizá de 2,4 metros, con una gruesa piel escamosa que parecía armadura. Sus cabezas eran largas y estrechas, con ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra. Uno de ellos llevaba más condecoraciones en la armadura que los demás. Los decorados hablaban con una voz como la de una piedra de moler. Las palabras eran extrañas, pero Jake las entendía a la perfección. El traductor que le habían implantado en la cabeza durante la captura funcionaba. Así que esta es la alimaña humana, dijo la criatura. Más pequeña de lo que esperaba. ¿Estás seguro de que mató a 6 de nuestros guerreros? Uno de los otros asintió. Sí, comandante Bestul. Las grabaciones de batalla muestran que este humano luchó con una destreza inesperada. Podría ser útil para interrogatorios. Bestul estudió a Jake a través de las barras energéticas. Sus ojos amarillos solo mostraban desprecio. Humanos, otra especie débil que cree poder resistirse al imperio sapiriano. Hemos aplastado 1000 mundos, pequeño mamífero. Tu gente no es nada especial. Jake sostuvo la mirada alienígena sin pestañear. Mi gente no se rinde fácilmente. Bestul emitió un sonido que podría haber sido una risa. Palabras valientes de una criatura enjaulada. Ya veremos cuánto dura ese coraje bajo interrogatorio. Pero primero, tienen el honor de conocer a nuestro prisionero más peligroso. Quizás compartir celda con un verdadero monstruo ablande su determinación. El comandante hizo un gesto a sus subordinados. Llévenlo al bloque de detención 7, celda 42. Señor, dijo uno de ellos, ahí es donde tenemos al príncipe Pitano. ¿Está seguro de que debemos hacerlo? Estoy seguro, interrumpió Bestul. Que se destruyan entre sí. O quizás el dragón le rompa la mente al humano antes de que tengamos que ensuciarnos las garras. De cualquier manera, nos ahorra esfuerzo.
Las barras de energía se apagaron. Dos zafirianos agarraron a Jake por los brazos y lo pusieron de pie. Su agarre era como estar atrapado en una prensa de metal. Jake no se resistió mientras lo arrastraban por el pasillo. Aprovechó el tiempo para estudiar la distribución de la nave y contar a los guardias que veía. Pasaron junto a docenas de celdas vacías y algunas ocupadas. Jake vislumbró a otros prisioneros, criaturas de especies que no reconocía. Todos parecían destrozados y derrotados. Los zafirianos tenían clara experiencia capturando y reteniendo prisioneros de toda la galaxia. El bloque de detención al que lo llevaron era diferente a los demás. Las celdas eran más grandes y las barras de energía brillaban con más intensidad. Allí era donde guardaban a los peligrosos. Los guardias de Jake se detuvieron frente a una celda al final del pasillo. «Disfruta de tu nuevo hogar, humano», dijo uno de ellos mientras se preparaban para activar los controles de la puerta. Jake miró a través de las barras de energía y vio algo que lo dejó sin aliento. En la esquina trasera de la celda estaba la criatura viviente más grande que jamás había visto. Medía fácilmente 3,6 metros de largo y estaba cubierta de escamas que parecían cambiar de color con la tenue luz. Tenía alas plegadas contra la espalda y una larga cola se movía con una fuerza apenas controlada. Un dragón o algo muy parecido a los dragones de las historias más antiguas de la Tierra. La cabeza de la criatura giró hacia la entrada de la celda cuando las barras de energía se apagaron. Sus ojos, como oro fundido, se fijaron en Jake con una inteligencia ancestral y una rabia apenas contenida. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, cargando con el peso de la nobleza y la pérdida. «Otro sacrificio para la diversión de los zapiranos», dijo el dragón. «Dime, pequeño, ¿de qué especie eres para que piensen que emparejarte conmigo será entretenido?» Jake entró en la celda mientras las barras de energía se reactivaban tras él. Mantuvo un movimiento lento y discreto, pero no mostró miedo. «Soy humano. Me llamo Jake Morrison». El dragón lo estudió un largo instante. «Humano. He oído rumores de tu especie. Una especie joven que ha descubierto recientemente los viajes espaciales. ¿Estás lejos de tu hogar, Jake Morrison?» «Sí, bueno, eso parece estar circulando», dijo Jake. Encontró un lugar junto a la pared y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa del dragón, pero sin encogerse en la esquina. La expresión del dragón denotaba sorpresa ante la tranquila respuesta de Jake. La mayoría de las criaturas arrojadas a esta celda atacaban presas del pánico o se desplomaban aterrorizadas. Este humano tampoco. «Soy Drachore», dijo finalmente el dragón. «Pince de la Casa Real de los Pitane, aunque ese título significa poco ahora que mi pueblo está casi extinto». Jake asintió respetuosamente. «Su Alteza». Algo cambió en los ojos dorados de Doctora. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a él con el debido respeto. El primer día en la celda transcurrió en un silencio intenso. DRA observaba a Jake desde el otro lado del pequeño espacio, esperando a que el humano mostrara su verdadera naturaleza. La mayoría de las criaturas alojadas en esta celda intentaban atacarlo o se pasaban el tiempo encogidos de miedo y suplicando clemencia. Jake no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, el humano se sentó en silencio contra la pared, observando todo a su alrededor. Sus ojos seguían el movimiento de los guardias en el pasillo, anotaban el ritmo de sus patrullas y estudiaban el campo de energía que los mantenía atrapados. DRA encontró curioso este comportamiento. Así no actuaban las presas. Al segundo día, Jake finalmente rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» La cola de Draor se crispó con fastidio. «Lo suficiente para saber que escapar es imposible. Los zafirianos no son tontos, a pesar de lo que su arrogancia sugiere». «Nada es imposible», dijo Jake. «Solo hay que adoptar el enfoque adecuado». Hablando como alguien que nunca se ha enfrentado al poderío del Imperio, Drachore respondió: «Han conquistado media galaxia, humanos. Tu especie apenas ha salido de su sistema natal.
Jake asintió pensativo. Es cierto. Somos nuevos en los viajes espaciales. Solo llevamos aquí unos 50 años. Hizo una pausa y luego miró directamente a Drachore. Pero llevamos mucho más tiempo librando guerras. Algo en el tono del humano hizo que Drachore prestara más atención. Había peso tras esas palabras, una experiencia que parecía más antigua que el joven rostro que las pronunciaba. Al tercer día, empezaron a compartir sus historias. Drachore habló de los días de gloria de la civilización pitanesa, cuando su pueblo gobernaba vastos sectores del espacio y eran respetados como los guerreros más grandes de la galaxia. Describió mundos de ciudades de cristal y torres flotantes, tecnologías que podían transformar la materia con solo el pensamiento. Nos acomodamos, admitió Drachore, con la voz cargada de pesar. Creíamos que nuestro poder nos hacía intocables. Cuando los epirianos aparecieron por primera vez, los descartamos como otra especie menor que buscaba desafiar a sus superiores. Nos equivocamos. Jake escuchó sin juzgar. Mientras DRA describía la destrucción sistemática de su pueblo, los apirianos habían estudiado a los pitanos cuidadosamente antes de atacar. Descubrieron sus debilidades, corrompieron a sus aliados y volvieron su orgullo contra ellos. Mundo tras mundo cayeron hasta que solo quedaron refugiados dispersos. Yo estaba liderando una incursión de suministros cuando me capturaron. Drachore dijo, mi último acto libre fue ver a 3 dreadnoughts apirianos rodear mi nave. Quieren ejecutarme públicamente para aplastar la poca esperanza que queda entre mi gente. Cuando le tocó hablar a Jake, describió el primer contacto de la Tierra con el imperio ceteriano. Sus palabras pintaron una imagen de ataque sorpresa a colonias humanas, bombardeos orbitales que convirtieron las ciudades en cristal y evacuaciones desesperadas bajo fuego enemigo. Nos atacaron con fuerza y rapidez, dijo Jake. Miles de millones murieron en la primera oleada. Nuestra tecnología estaba siglos por detrás de la suya. La mayoría de las especies se habrían rendido de inmediato, pero los humanos no, observó Drachore. No nos rendimos fácilmente. Cada mundo humano que tomaron, les hicimos pagar por ello. Cada nave que destruyeron, construimos 2 más. Creyeron que podrían doblegarnos con el miedo, pero el miedo solo nos enfureció. Mientras Jake hablaba sobre tácticas de resistencia humana, Drachore empezó a notar algo inusual. El conocimiento del humano iba mucho más allá de lo que un simple marine debería saber. Hablaba de movimientos de flotas y líneas de suministro con la comprensión de alguien que había ayudado a planificarlas. Su dominio de la xenobiología era impresionante, y parecía familiarizado con tecnologías que los humanos nunca deberían haber conocido. Al cuarto día, guardias apirianos fueron a buscar a Drachore. Lo arrastraron de la celda a una cámara de interrogatorio en las profundidades de la nave. Jake los observó irse con una mirada fría que prometía violencia. La sesión de tortura duró horas. Los apirianos querían información sobre reservorios ocultos de pitano, escondites secretos de armas, cualquier cosa que pudiera conducirlos a los supervivientes del pueblo de Drahor. Usaron inductores de dolor, sondas neuronales y compuestos químicos diseñados para romper la resistencia mental. Drahor lo soportó todo en silencio. Había sido entrenado. Había nacido para resistir los interrogatorios, y su linaje real portaba modificaciones genéticas que lo hacían naturalmente resistente a la mayoría de las formas de tortura. Pero los apirianos eran persistentes y creativos en su crueldad. Cuando finalmente lo llevaron de vuelta a la celda, Drachore apenas estaba consciente. Quemaduras cubrían sus escamas y su ala izquierda colgaba en un ángulo antinatural. Jake se movió de inmediato para ayudarlo, arrancando tiras de su propio uniforme para vendar las heridas más graves. No deberías, jadeó Drachore. Si te ven ayudándome, también te harán daño. Déjalos intentarlo, dijo Jake simplemente. Sus manos eran suaves pero seguras al trabajar, demostrando un conocimiento de la medicina de campo que parecía fuera de lugar para su supuesto rango. Esa noche, mientras Drachore se recuperaba de sus heridas,
Jake vigilaba la entrada de la celda. Cuando los guardias pasaron, vieron al humano sentado tranquilamente en postura de meditación. No vieron cómo sus ojos seguían sus movimientos ni cómo contaba a sus hombres. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Dramore durante un momento de silencio. Jake consideró la pregunta con atención. Porque eres un guerrero que lucha por tu gente. Respeto eso. Y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, incluso si ese amigo es un monstruo de tus pesadillas. Jake lo miró con esos ojos extrañamente cómplices. No eres un monstruo. Eres un príncipe que intenta salvar lo que queda de su reino. Lo entiendo. Durante los días siguientes, sus conversaciones se profundizaron. Jake demostró una comprensión inusual de la historia galáctica, hablando con conocimiento de causas sobre guerras y conflictos que ocurrieron mucho antes de que la humanidad lograra los vuelos espaciales. Conocía detalles sobre las culturas alienígenas, sus estilos de lucha y sus preferencias tácticas. Cuando Dramore mencionó la batalla de Serion Prime, esperando que el humano se quedara en blanco, Jake asintió y dijo: la tercera flota de Altarion intentó mantener las plataformas orbitales. Un error clásico. Deberían haberse replegado al cinturón de asteroides y haber usado tácticas de huida oculta. ¿Cómo sabes de Serion Prime?, preguntó DRA, con la sospecha creciente en su voz. Esa batalla ocurrió hace 60 años, antes de que tu especie hubiera inventado la comunicación más rápida que la luz. Jake guardó silencio un largo rato. Leo mucho, pero Dramore. Empezaba a sospechar que su compañero de celda era mucho más que un simple marine al que le gustaba leer. El conocimiento táctico del humano era demasiado preciso. Su comprensión de la psicología alienígena, demasiado profunda. Y había algo en su comportamiento, una tranquila confianza que denotaba autoridad de mando. Al séptimo día, los guardias volvieron a buscar a Dramore. Esta vez, Jake se puso de pie al entrar en la celda. Llévame a mí, dijo Jake con calma. El guardia principal rió. El príncipe dragón es más valioso que un insecto humano. Tal vez, dijo Jake, pero podría saber cosas que te interesen. Comandante. Información sobre capacidades militares humanas, datos tácticos. Los guardias se miraron con incertidumbre. Finalmente, el líder habló por su dispositivo de comunicación. Tras una breve conversación, asintió a sus hombres. Muy bien, humano. Puedes compartir el destino del dragón. Mientras sacaban a Jake de la celda, Dramore gritó: ¿por qué? Jake miró hacia atrás por encima del hombro. Porque a veces la mejor manera de obtener información es dejar que tu enemigo piense que la está obteniendo de ti. Por primera vez desde su captura, Dramore se permitió albergar la esperanza de que tal vez su nuevo compañero de celda fuera más de lo que aparentaba. La cámara de interrogatorio era una pesadilla de tecnología alienígena diseñada para destrozar mentes y cuerpos. Jake estaba sentado atado a una silla de metal mientras el comandante Vestul caminaba a su alrededor como un depredador rodeando a su presa herida. Las ondas neuronales adheridas a la sien de Jake le enviaron oleadas de dolor por el cráneo, pero su expresión permaneció tranquila. Fascinante, siseó Vestul. La mayoría de los humanos gritan a los pocos minutos de contacto neuronal. Demuestras una resistencia notable para una especie tan primitiva. Jake no dijo nada. Había soportado torturas peores que esta durante su larga carrera. Los zafirianos eran hábiles, pero no eran los primeros alienígenas en intentar romperle la mente. Háblame de las capacidades militares humanas, exigió Vestul. Fuerza de la flota, sistemas de armas, posiciones defensivas. Ahorrate más dolor. Solo soy un marine, respondió Jake. No sé de operaciones de flota. Vestul aumentó la intensidad de la sonda neuronal. Un rayo pareció atravesar el cerebro de Jake, pero simplemente cerró los ojos y controló su respiración. La frustración del comandante se hizo visible. Tu hoja de servicio dice lo contrario, dijo BexTHUL, consultando un bloc de datos. Teniente Jake Morrison,
múltiples condecoraciones por excelencia táctica. Sobrevive a 3 combates importantes contra todo pronóstico. No eres un soldado cualquiera. Jake abrió los ojos y se encontró con la mirada alienígena. Define ordinario. La tortura continuó durante horas. Vestul usó todos los métodos del arsenal sapiriano. Desde potenciadores químicos del dolor hasta técnicas de presión psicológica, Jake lo soportó todo con la misma silenciosa determinación que había aparecido en la celda. Su resistencia frustró al comandante sobremanera. Finalmente, Vestul arrojó sus instrumentos, furioso. Llévenlo de vuelta a su celda. Quizás ver sufrir a su amigo dragón le ayude a soltar la lengua. Cuando llevaron a Jake de vuelta al bloque de detención, Drakmore notó de inmediato las quemaduras en sus brazos y cómo se movía con más cuidado que antes. El humano estaba herido, pero no roto. ¿Qué les dijiste?, preguntó Drakmore. Nada que no supieran ya, respondió Jake, apoyándose en la pared con una ligera mueca. Información estándar de prisioneros. Nombre, rango, número de serie. Te torturaron durante horas para saber tu nombre. Jake sonrió con tristeza. Querían información táctica sobre las defensas humanas. Les di datos obsoletos sobre los horarios de patrullaje de la colonia. Nada que pudiera ayudarles. DRA estudió a su compañero de celda con creciente curiosidad. La mayoría de los seres se derrumbaban bajo el interrogatorio seheriano. En la primera hora, este humano había resistido todo el día sin revelar nada valioso. Ese nivel de resistencia requería un entrenamiento mental extraordinario o una amplia experiencia previa con la tortura. Ya lo has hecho antes. DRA dijo que no era una pregunta. Jake guardó silencio un largo rato. Luego miró directamente al príncipe dragón con ojos que parecían mucho mayores que su rostro. Sí, lo he hecho. ¿Cuántas veces? Más de las que me gustaría recordar. Esa noche, mientras yacían en la oscuridad de su celda, Jake finalmente comenzó a revelar la verdad. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una dura experiencia. Mi verdadero nombre es Jake Morrison, dijo. Pero no soy el teniente Jake Morrison. Soy el almirante Jake Morrison, excomandante supremo de la Coalición de Defensa Humana. DRA Moues levantó la cabeza de golpe, sorprendida. Almirante, parece tan joven. Tratamientos de extensión de vida, explicó Jake. La tecnología médica humana avanzó rápidamente durante la guerra. De hecho, tengo más de 200 años. He estado luchando en conflictos galácticos desde antes de que la mayoría de las especies alcanzaran velocidades superiores a las de la luz. El príncipe dragón lo miró conmocionado. 200 años. Pero los humanos solo llevamos 50 años en el espacio. Oficialmente, sí. Extraoficialmente, llevamos aquí mucho más tiempo. Los gobiernos de la Tierra mantuvieron en secreto las primeras exploraciones espaciales mientras aprendíamos sobre la galaxia y las amenazas que contenía. Formé parte de la primera generación de exploradores del espacio profundo. La historia de Jake se desarrolló lentamente durante los siguientes días. Había nacido en la Tierra durante los primeros pasos de la humanidad en el espacio interestelar. Mientras la mayoría de los humanos creen que su especie estaba sola en el universo, Jake había crecido conociendo la verdad sobre las vastas civilizaciones que poblaban la galaxia. Se había ofrecido como voluntario para el Cuerpo de Reconocimiento del Espacio Profundo a los 18 años, pasando décadas explorando regiones desconocidas y haciendo el primer contacto con docenas de especies alienígenas. Algunas eran amigables, muchas no. Jake había aprendido a luchar, negociar y sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de los humanos en cuestión de horas. El imperio seheriano se estaba expandiendo incluso entonces, dijo Jake. Los vimos conquistar sistema tras sistema, cada vez más fuertes. Pasé 40 años estudiando sus tácticas, su tecnología, sus debilidades. Sabía que eventualmente encontrarían la Tierra. Cuando los sapirianos finalmente lanzaron su ataque al espacio humano, Jake había estado listo.
Ya había comenzado a organizar en secreto movimientos de resistencia entre las especies que habían conquistado. Su genio táctico y su profundo conocimiento de la psicología alienígena lo convirtieron en el líder perfecto para una rebelión galáctica. El almirante fantasma, susurró Dramore, reconociéndolo en sus ojos dorados. Tú eres el almirante fantasma. Jake asintió. Así me llaman. Drachore apenas podía creerlo. El almirante fantasma era una leyenda en toda la galaxia, un misterioso comandante humano cuya brillantez táctica había cambiado el curso de docenas de batallas aparentemente desesperadas. Los comandantes sirianos pronunciaban su nombre en voz baja, y los combatientes de la resistencia en 1000 mundos contaban historias de sus victorias imposibles. Pero si tú eres el almirante fantasma, dijo Drachore, entonces ¿por qué estás aquí? ¿Por qué dejar que te capturen? La sonrisa de Jake era fría y calculadora, porque a veces el mejor lugar para reunir información es el corazón de las operaciones enemigas. Esta nave es la principal nave de mando del Imperio Seeriano. Cada decisión estratégica, cada movimiento de flota, cada operación clasificada pasa por las computadoras de esta nave. Tú planeaste esto, comprendió Drachore. Tu captura fue deliberada. Mi misión de reconocimiento fue real, pero secundaria. El objetivo principal siempre fue entrar en esta nave. Ser arrojado a una celda formaba parte del plan. DRA sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estás planeando? Jake lo miró. En serio. Planeo terminar esta guerra, pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Soy un prisionero como tú. Eres el príncipe Drakmore de la Casa Real Pitane. Tu gente fue la más grande de los guerreros de la galaxia antes de que los sapirianos los aplastaran. Más importante aún, sabes cosas sobre tecnología antigua que podrían cambiar el curso de este conflicto. Jake se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió urgente. He estado construyendo una coalición de grupos de resistencia durante décadas. Docenas de especies, cientos de mundos, todos unidos contra la expansión seriana. Pero necesitamos algo más que naves y armas. Necesitamos esperanza. Necesitamos un símbolo que demuestre que el imperio puede ser derrotado. ¿Y crees que puedo proporcionar ese símbolo? Creo que puedes proporcionar algo mejor. Liderazgo. Los pitanos tienen una reputación que se extiende por toda la galaxia. Si el príncipe DRA se une a la resistencia, otros lo seguirán. El conocimiento de tu gente sobre tecnologías antiguas podría darnos la ventaja que necesitamos. Drachore guardó silencio un buen rato, procesando todo lo que Jake le había revelado. El humano no era en absoluto lo que parecía. En lugar de un marine capturado, era uno de los seres más peligrosos de la galaxia. Un maestro estratega que había estado luchando contra el Imperio Sapirano desde antes de que DRA naciera. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó DRA finalmente. Jake sostuvo su mirada fijamente. Porque te ofrezco algo que los sapirianos nunca te ofrecerán. Una oportunidad de salvar a tu gente y restaurar tu reino. No mediante la conquista ni la dominación, sino mediante la alianza y la cooperación. El príncipe dragón consideró esto. Todo lo que había observado sobre Jake apoyaba la idea del humano. Sus afirmaciones, su conocimiento táctico, su resistencia a la tortura, su serena confianza ante adversidades imposibles. No se trataba de un simple marine, sino de un comandante que había pasado vidas preparándose para este momento. Si lo que dices es cierto, dijo Dramore lentamente, entonces debes tener un plan de escape. La sonrisa de Jake regresó, y esta vez estaba llena de silenciosa confianza. Oh, tengo un plan, y comienza en unas 6 horas, cuando la flota de la resistencia llegue a rescatarnos. Drahor lo miró con asombro. La flota de la resistencia viene para acá. Llevan semanas rastreando la nave. Mi captura coincidió con su llegada. En 6 horas, comienza la batalla del mundo de la representación y la galaxia verá que el imperio sepiriano puede ser derrotado. Por primera vez desde su captura,
El príncipe Dramore se permitió creer que la libertad podría ser posible. El almirante fantasma lo había encontrado, y juntos escaparían o morirían en el intento. De cualquier manera, la galaxia nunca volvería a ser la misma. La primera señal de problemas llegó cuando las luces de la nave parpadearon. DRA lo notó de inmediato, pero Jake lo había estado esperando. El humano contaba mentalmente los segundos, y todo sucedía exactamente como estaba previsto. ¿Qué fue eso?, preguntó Dramore. Fase 1, respondió Jake con calma. Se levantó y se acercó a la barrera energética de la celda, estudiando el panel de control montado en la pared exterior. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez durante más tiempo. En las profundidades de la nave, empezaron a sonar las alarmas. Jake sonrió al oír el lejano ruido de pies corriendo y gritó órdenes en lengua sapiriana. Llevo semanas dañando sutilmente los sistemas de la nave, explicó Jake mientras trabajaba en algo pequeño que tenía en las manos. Nada obvio, solo pequeños fallos que causarían fallos en el momento justo. Los zafirianos creen que solo soy un marine, así que nunca sospecharon de sabotaje. DRA observó con asombro cómo Jake sacaba un pequeño dispositivo electrónico del interior de su uniforme roto. ¿Cómo sobrevivió a los registros? Se llevaron mis armas y equipo, pero no buscaron componentes integrados en mi ropa. La tecnología humana puede ser primitiva para los estándares galácticos, pero eran muy buenos ocultando cosas. Jake presionó el dispositivo contra la pared, cerca del sistema de control de las barreras de energía. La nave se desactivó repentinamente y las luces se apagaron por completo. La energía de emergencia se activó un instante después, bañando todo en una luz roja. La barrera de energía que cubría su celda parpadeó y se apagó. ¿Qué está pasando?, preguntó Doctora. La flota de la Resistencia acaba de salir del hiperespacio, dijo Jake, cruzando la puerta abierta de la celda. Justo ahora, el comandante Vestul está descubriendo que los escudos de su nave funcionan al 30% de eficiencia. Sus armas fallan y sus comunicaciones envían datos falsos al resto de su flota. Las explosiones resonaron en el casco de la nave. Al comenzar la batalla afuera, Jake avanzó rápidamente por el pasillo, revisando otras celdas. La mayoría estaban vacías, pero encontró a 3 prisioneros de diferentes especies y los liberó rápidamente. Permanezcan juntos y diríjanse a las cápsulas de escape, les dijo. Las naves de rescate los recogerán. ¿Y ustedes?, preguntó uno de ellos. Tengo otros asuntos que resolver. Dramore siguió a Jake por los pasillos de la nave con creciente asombro. El humano se movía como si fuera el dueño del lugar, navegando por el laberinto de pasadizos sin vacilar. Más importante aún, parecía saber exactamente dónde estaría cada sistema de seguridad y puesto de guardia. ¿Cómo conoces tan bien esta nave?, preguntó DRA mientras evitaban una patrulla de soldados sapirianos. He tenido una semana para mapear cada cubierta, memorizar cada ruta de patrulla e identificar cada sistema crítico, respondió Jake. Además, he estudiado diseños de naves sapirianas durante más de un siglo. Probablemente conozco esta nave mejor que la mayoría de su tripulación. Llegaron a un pozo de mantenimiento que Jake había marcado durante su captura. Retiró la tapa para revelar un estrecho pasaje que se adentraba más en la nave. Por aquí, tenemos que llegar al núcleo principal de la computadora. ¿Por qué?, preguntó DRA mientras se arrastraban por el estrecho espacio. Porque todos los datos estratégicos del Imperio están almacenados en las computadoras de esta nave. Posiciones de la flota, rutas de suministro, instalaciones defensivas, proyectos de investigación, información que podría poner fin a esta guerra en meses en lugar de años. El pozo se abría a una gran cámara llena de enormes bancos de computadoras y pantallas holográficas. Jake se puso a trabajar de inmediato en una de las terminales, sus dedos sobrevolando los controles alienígenas con la facilidad que da la práctica. ¿Cómo conoces sus sistemas informáticos?, preguntó Drachore. He tenido mucha práctica.
Esta no es la primera nave saperiana en la que me infiltro. La expresión de Jake era sombría mientras los datos fluían por la pantalla. Aunque es la más importante. Las alarmas sonaban con más fuerza mientras Jake trabajaba. La nave se sacudía bajo los repetidos impactos de la batalla que se libraba en el exterior a través de las cámaras. Ventanas. Dramore podía ver destellos de disparos y los cascos de naves destruidas. Listo, dijo Jake finalmente, sacando un dispositivo de almacenamiento de datos del ordenador. Una base de datos estratégica completa, que incluía la ubicación de todas las principales instalaciones sapirianas del sector. Se oyeron fuertes pasos en el pasillo exterior. Jake agarró un rifle de plasma de un guardia caído que habían pasado antes y comprobó su carga. Hora de irse. El hangar está 3 pisos más abajo. Se abrieron paso entre grupos de soldados seirianos, y Dramore quedó asombrado por las habilidades de combate de Jake. El humano se movía con una precisión letal, empleando tácticas y técnicas que parecían provenir de docenas de tradiciones de combate diferentes. Peleaba como quien ha estudiado todas las formas de combate conocidas de la galaxia. ¿Dónde aprendiste a luchar así?, preguntó Drachore durante una breve pausa entre batallas. 200 años de práctica, respondió Jake, recargando su arma. Luché junto a guerreros de todas las especies principales. Recoge las cosas. Cuando llegaron al hangar, se encontraron con el caos. Cazas sapirianos despegaban para unirse a la batalla mientras los equipos de tierra intentaban reparar los sistemas dañados. Jake estudió la escena con atención y luego señaló una pequeña nave de transporte cerca de la pared del fondo. Esa está cargada de combustible y lista para despegar. También está rodeada de guardias. Jake sonrió con frialdad. No tardó mucho en sacar otro pequeño dispositivo de su uniforme y lo activó. Al otro lado del hangar, explosiones sacudieron el depósito de combustible y el centro de distribución de energía. Las luces se apagaron de nuevo, y en la confusión que siguió, Jake y Drahore hicieron su movimiento. Se abrieron paso hasta la nave de transporte, dejando un rastro de guardias inconscientes tras ellos. El estilo de combate de Jake no se parecía a nada que DRA hubiera visto jamás. Se movía como el agua, eludiendo los ataques de su enemigo y golpeando con precisión quirúrgica. Cada movimiento estaba calculado, cada golpe se colocaba exactamente donde causaría el mayor daño. Luchas como un guerrero pitano, dijo DRA al llegar a la nave. Aprendí del mejor, respondió Jake, encendiendo los motores de la nave. Pasé 10 años entrenando con un maestro pitano llamado Corvex, el portador de la llama. Me enseñó que la verdadera fuerza no proviene del poder, sino de la comprensión. Los ojos de Drahor se abrieron de par en par, sorprendido. Corvex era el maestro de armas de mi abuelo. Murió hace 50 años defendiendo el Palacio Real. Murió bien, dijo Jake simplemente, pero no antes de enseñarme todo lo que sabía sobre las técnicas de combate pitano. La nave de transporte despegó justo cuando los refuerzos seirianos llegaban al hangar. Jake pilotó la pequeña nave a través del caos de la batalla espacial con destreza experta, esquivando rayos de plasma y misiles. El renderizado del mundo estaba recibiendo graves daños de la flota de la Resistencia. Sus sistemas fallaban uno a uno debido al sabotaje de Jake. Miren eso, dijo Drahore, mirando por la ventana con asombro. La flota de la Resistencia era diferente a todo lo que habían visto jamás. Naves de docenas de especies diferentes luchaban codo, con sus variados diseños y sistemas de armas, creando un hermoso y letal tapiz de cooperación. Naves humanas luchaban junto a cruceros altarianos, cazas nexianos, battleships de cordón apoyados. Y en el centro de todo, una estación masiva que parecía estar coordinando toda la batalla. La estación de Unity, explicó Jake. Base de comando móvil para la Resistencia. Nos llevó 20 años construirlo, pero valía la pena todos los días de esfuerzo.
Su transporte fue recogido por el rayo del tractor de la estación y se detuvo en una bahía de acoplamiento llena de barcos desde el otro lado de la galaxia. Mientras desembarcaban, Jake fue recibido por oficiales de una docena de especies diferentes, todos los cuales lo trataron con obvios respeto y afecto. El almirante Morrison, dijo uno de ellos, un insectoide alto con 4 brazos. La misión fue un completo éxito. La base de datos estratégica mundial se ha transmitido a todos los comandantes de la flota. Excelente trabajo, capitán Zixar, respondió Jake. Luego se volvió a Dramore. Príncipe Drachore, me gustaría que conozcas a algunos de tus nuevos aliados. DRA miró a su alrededor al diverso grupo de seres que los rodean. Estos no eran conquistadores u opresores, sino guerreros unidos por una causa común. Por primera vez en décadas, sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Detrás de ellos, el mundo renderizó explotando en un brillante destello de luz ya que sus reactores dañados finalmente fallaron. El buque de guerra más poderoso del Imperio Sapirian se había ido junto con la mayoría de su personal de mando senior. Pero lo más importante, la galaxia había visto que el Imperio podría ser golpeado. La verdadera guerra apenas comenzaba. El centro de comando de la estación de unidad zumbó con actividad a medida que los oficiales de docenas de especies analizaron los datos robados del mundo. Jake se paró en la pantalla holográfica central, mirando los mapas estelares actualizados con nueva información sobre posiciones y debilidades de Sirian. Esto es increíble, dijo el capitán Zixar, sus 4 brazos trabajando en diferentes paneles de control simultáneamente. Ahora conocemos la ubicación de cada base Ceterian principal dentro de los 50 años luz, sus rutas de suministro, horarios de patrulla, incluso los códigos personales de sus comandantes de la flota. DRA vio la pantalla con asombro. Los marcadores rojos mostraron fortalezas sapirianas que habían estado ocultas durante décadas, mientras que los indicadores azules revelaron las posiciones de las células de resistencia que habían estado luchando solas en la oscuridad. Por primera vez, pudieron ver el alcance completo del Imperio y las fuerzas dispuestas contra. Allí, dijo Jake, señalando un grupo de marcadores verdes en el borde de la pantalla. Prisis Mundo Keitbar, según estos datos, tienen más de 3.000 sobrevivientes de piretano allí. El corazón de Drahor saltó. Había pensado en el último de su especie, pero había otros. Su gente todavía vivía, esparcida por una docena de mundos de prisión y campos de trabajo. Podemos liberarlos, continuó Jake. Con la inteligencia del mundo, sabemos exactamente cómo se defienden esas instalaciones. Las operaciones de rescate pueden comenzar dentro de los débiles. ¿Y luego qué? Drahar preguntó, mi gente es guerrera, pero somos pocos. ¿Qué pueden hacer 3.000 pitanos en contra de un imperio de miles de millones? Jake sonrió y hizo un gesto al concurrido comando en el centro de ellas. Lo mismo que un humano hizo contra las probabilidades imposibles. Pueden inspirar a otros a luchar. Pueden compartir sus conocimientos y habilidades con los aliados que los necesitan. Pueden probar el imperio que no es inugesado. Había imaginado. Héroes producidos que se negaron a rendirse. Sistemas, computadoras nexianas que controlan las plataformas de armas de Cordan. Era una fusión de conocimiento que no podría haber logrado ninguna especie sola. Esto es lo que nos hace diferentes del imperio, dijo Jake. Conquistan y dominan. Cooperamos y compartimos. Ven la diversidad como debilidad. Lo vemos como fuerza. La ceremonia formal tuvo lugar 3 días después en el gran salón de la estación. Representantes de más de 100 especies se reunieron para presenciar la promesa oficial del príncipe Dramore con la Alianza de Resistencia. El dragón se paró ante la multitud reunida, vistiendo una armadura ceremonial que había pertenecido a sus antepasados. Durante demasiado tiempo, mi gente ha sido dispersa y rota, dijo Dramore, su voz que llevaba claramente a través del pasillo. Pensamos que nuestro tiempo había terminado,
que la gloria de la civilización de Pitane era solo un recuerdo. Pero hoy, veo que el recuerdo puede convertirse en esperanza. Se volvió hacia Jake, que estaba cerca, con el uniforme de vestir completo de un almirante de la coalición de defensa humana. La simple ropa de los marines había desaparecido, reemplazada por los símbolos de rango y honor que Jake había ganado más de 2 siglos de servicio. El almirante Jake Morrison me mostró que la fuerza no se mide por el tamaño de su flota o el poder de sus armas. D.R.A. continued. True strength comes from the bonds you forge with others, the trust you build, and the hope you inspire. Today I pledge the Piretane people to this alliance, not as subjects or servants, but as equals and friends. The ceremony concluded with Dramore performing an ancient ritual, declaring Jake an honorary member of the Pitane Royal House. It was the highest honor his people could bestow on an outsider, and it had not been concedido en más de 1000 años. Eres el príncipe Jake, hermano de batalla de la llama, guardián de las antiguas formas. Mi pueblo te seguirá hasta el final de la galaxia, si las preguntas. Jake aceptó el honor con una dignidad tranquila. Solo le pido que luchen junto a nosotros como iguales. Esta guerra no será ganada por una sola especie o líder. Será ganado por todos nosotros trabajando juntos. En las semanas que siguieron, los pitanos rescatados comenzaron a llegar a Unity Station. Vinieron en pequeños grupos, liberados de mundos de prisión y campos de trabajo por ataques de precisión que usan el mundo hace que la inteligencia. Cada misión de rescate se planeó cuidadosamente para minimizar las bajas y maximizar el impacto psicológico en el imperio. Los pirótanos que regresan trajeron consigo un conocimiento antiguo que se había pensado perdidos para siempre. Tecnologías que podrían mejorar los escudos de barcos, diseños de armas que habían sido olvidados durante siglos. Y lo más importante, la sabiduría táctica de los días en que su gente había gobernado las estrellas. Tus antepasados eran estrategas maestros, dijo Jake a Drachore mientras revisaban los planes de batalla juntos. Estas formaciones, estas maniobras, son brillantes. Podemos adaptarlas para la guerra moderna. Y tus tácticas humanas los complementan perfectamente. D.R.A. respondió. Mi gente siempre era luchador fuerte, pero nos has enseñado algo que habíamos olvidado. Cómo luchar como parte de algo más grande que nosotros mismos. La verdadera prueba se produjo 6 meses después cuando la Resistencia lanzó su primera ofensiva importante contra un mundo central de Seerian. El planeta Nexart era un importante centro industrial, fuertemente defendido y considerado invulnerable por el Imperio. Era el objetivo perfecto para demostrar que la Resistencia ahora era una verdadera amenaza. Jake y Dramore se pararon en el puente del incendio de la unidad insignia, una embarcación masiva construida utilizando tecnologías combinadas de toda la Alianza. A su alrededor, la flota de resistencia más grande jamás reunida preparada para la batalla. Más de 1000 barcos de docenas de especies, todos trabajando juntos bajo una estructura de comando unificada. ¿Estás listo para esto? Jake preguntó mientras veían al planeta enemigo crecer en la pantalla principal. He estado listo durante 50 años, respondió Drachore. Pero ahora, por primera vez, realmente creo que podemos ganar. La batalla fue feroz pero decisiva. La flota de resistencia utilizó tácticas que ninguna especie sola podría haber desarrollado solo. Combinando el pensamiento estratégico humano con las tradiciones guerreras de Pitano, la tecnología de Alarán y la feroz determinación de 100 pueblos oprimidos, los defensores de Sapirian estaban abrumados por la coordinación y la efectividad de sus atacantes. Cuando Nexartul cayó, la noticia se extendió por la galaxia como un incendio forestal. El Imperio no era invencible. La resistencia ya no era una molestia, sino una amenaza genuina para el dominio de los Eerios. De pie en el puente cuando las fuerzas de liberación aterrizaron en el planeta de abajo, Jake y Dramore observaron cómo estallaba la celebración en toda la flota. Los barcos de docenas de mundos dispararon saludos y voces ceremoniales en 100 idiomas cantaron canciones de victoria. Este es solo el comienzo,
dijo Jake en voz baja. El Imperio devolverá la vuelta. Ellos arrojarán todo lo que tienen contra nosotros. DRA asintió, pero sus ojos dorados ardieron con determinación. Que vengan. Ya no somos sobrevivientes dispersos escondidos en la oscuridad. Somos una alianza de los pueblos libres, unidos por la esperanza y obligados por la amistad. El plan desesperado en una celda de la prisión se había convertido en algo que podría remodelar toda la galaxia. Los enemigos son los que se ven perfectamente ordinarios hasta que se unan a toda la galaxia contra